Hola, buenos días. Estamos en la tercera jornada alumnae y yo soy vicedecana de Estudiantes y Movilidad en la Facultad de Ciencias de la Educación. Voy a dar paso a nuestra egresada, egresada invitada del grado de Educación Primaria, que es Carmen María Guerrero. Gracias. Hola, buenos días, ¿me escucháis? Bueno, pues espero que no haya ningún problema y voy a comenzar un poquito a hablar sobre mi experiencia. Hola a todas y a todos, yo me llamo Carmen Guerrero, estudié en la UMA, exactamente la diplomatura de lengua extranjera e inglés, y tengo ahora mismo 10 años de experiencia docente en los centros públicos de las escuelas de Andalucía. Así que, bueno, voy a comentar un poquito la trayectoria de la universidad, posteriormente el tiempo entre medias tras terminar la universidad y comenzar como interina, hasta el día de hoy. Muchas cosas de las que comenté os resultarán muy similares a muchos de los que me estáis escuchando. Yo comienzo la universidad en junio de 2008 y, bueno, en los años se desarrollaron con normalidad mucha vida social, mucha biblioteca, muchos trabajos en grupo y amistades que todavía perduran. Y bueno, lo de los trabajos en grupo quiero decir que es 100% la realidad de los coles públicos, porque yo no entiendo ni nadie puede entender el devenir del día a día del aula sin coordinarte con tu compañero de nivel, con los de ciclo, con todos los compañeros del colegio en general. Así que la coordinación en equipo y el trabajo en equipo es fundamental y 100% real. Luego también la diplomatura que yo estudié era en 3 años y desde el primer año hasta el último dábamos asignaturas de la especialidad de inglés, pero también de otras especialidades, didáctica de la educación física, de la educación plástica y visual, que imagino que ahora sé que ha cambiado, que el primer año es común, por lo que me han comentado las prácticas que llegan aquí de la UMA, pero que vais tocando también un poco de todo. Y eso también es la realidad del día a día en el aula, porque tú puedes llegar a un centro educativo y aunque seas especialista de inglés, puedes dar matemática, lengua, en ocasiones educación física, plástica, vamos. Entonces hay que estar preparado para cualquier asignatura. Bueno, sobre la universidad también quiero decir que 2 de las asignaturas con las que yo he disfrutado más han sido fonética, me encantó, y todo lo que estaba relacionado con la psicología. Bueno, pues termino la universidad en 2011 y yo tenía muy claro que mi objetivo era ser maestra en la escuela pública, intentar sacarme las oposiciones. Así que justo tras terminar la universidad me inscribo en una academia de oposiciones y, bueno, comienzo a estudiar, a ir a la academia, a estudiar en casa, para presentarme en 2013, porque las oposiciones son cada 2 años. Bueno, pues comienzo a estudiar con 2 años de antelación, que realmente es lo conveniente. Y cuando está terminando el primer curso, empiezan a salir rumores de que no va a haber oposiciones en 2013. Entonces, aquello fue una estampida de la academia. Todo el mundo se desapuntó, cada uno tomó su camino. Así que yo decidí hacer lo que antiguamente se llamaba una licenciatura en psicopedagogía, pero no me cogieron, no tuve suerte y no me cogieron. Y ahí tuve una etapa de incertidumbre, no había oposiciones, no tenía una licenciatura, no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Entonces me hablaron de ser au pair. Imagino que todos sabéis lo que es ser au pair, como un cuidador, cuidadora, que vive en casa de una familia en el extranjero y cuida a los niños, lleva un poquito la casa. Así que digo, mira, puedo probarlo. Y busqué familia, fue muy rápida la búsqueda, en un mes ya tenía la familia asignada, así que en octubre de 2012, allá que me fui al sur de Inglaterra a ser au pair. La experiencia fue muy mala con la familia, muy, muy mala, pero en general la experiencia global fue tremenda. Estuve muy poquito tiempo, un par de meses como au pair, pero el inglés que yo aprendí allí, la inmersión fue total. Así que aprendí muchísimo inglés, aprendí a ser más resolutiva yo sola en un país en el que no tenía amigos ni familia, aunque la experiencia en familia fuera regular, mal, pero
en general me aprendí muchísimo. Así que una experiencia en el extranjero, la verdad es que es un punto a favor en tu experiencia como docente. Bueno, pues me volví de Inglaterra y volvió a darse el rumor de que sí iba a haber oposiciones. Esto es así, es una incertidumbre constante. Y como mi objetivo siempre ha sido las oposiciones, volví a apuntarme a la academia. Y ahí yo me lo tomaba como un trabajo. Por la mañana y por la tarde estudiar y el día a la semana de academia. A tope, estudiar a tope. Y bueno, aquí quiero hablar un poquito de las oposiciones, voy a hacer un paréntesis. Y imagino que mucha gente tiene pensado el opositar tras terminar la carrera. Porque ser maestra en la pública es una maravilla. Pero hay que tener en cuenta que debes tener muy claro tu objetivo. Debes tener muy claro que la oposición es un proceso muy duro de mucha constancia, de mucha perseverancia. No es un examen de la universidad o del instituto, que bueno, lo tengo el 3 de junio, pues estudio un mes antes y con un 5 y pico, aprobado, venga, a otro. No. Mi pareja, que también fue opositor y aprobó las oposiciones, pero la parte de justicia, siempre decimos lo mismo, estamos de acuerdo. Las oposiciones es como una escalera en la que tú vas subiendo un escalón, otro escalón, estudiando día a día, pero oye, que nunca llegas a ninguna planta, nunca llegas a un destino y no encuentras un sitio, un final. Y claro, te frustras, hay días que baja un escalón porque el estudio, entiéndase la metáfora, el estudio va fatal o no estás motivado, estás cansado, pero a pesar de que estés cansado, de que te tires 3 días sin estudiar, de que estés desmotivado, sigue subiendo escalón, porque llegará un momento en el que ya encuentres la planta, el destino, que es el examen de las oposiciones, y tendrá un largo recorrido de haber estudiado día a día. Es como un poquito a poco, una mochilita a la que ir echando cositas, hasta que llegue el día del examen. Así que lo resumo en perseverancia y idea fija. Idea fija de no dejarte llevar, pues yo me voy a quitar de las oposiciones, a lo mejor no hay muy pocas plazas. Si tienes la idea clara, sigue. Bueno, pues vuelvo a mi experiencia. Me presenté en 2013 por primera vez y saqué muy buena nota, pero fue un mal año de plaza. De 100 personas que nos presentábamos en un tribunal, solo había 2 plazas. Entonces, aunque saqué muy buena nota, no me llevé plaza. Pero sí es verdad que quedé en una muy buena posición en la bolsa para las sustituciones de baja, de embarazo, de enfermedad y demás. Vale, y aquí hago otra pausa porque ya me presenté al examen y en ese verano, tras presentarme al examen, se da la casualidad de que una amiga mía que también estudió la carrera conmigo, tomó un lado, fíjate, esto está bien comentarlo, tomó un camino totalmente diferente al mío. Yo quería ser maestra en un cole y opositar, pero ella decidió emprender y montó una academia de inglés en Campanilla. Y decidió contar conmigo para ser maestra allí en su academia y enseñar inglés. Así que en septiembre de 2013, tras presentarme a las oposiciones, comencé a trabajar con amigas y compañeras de la universidad en esa academia, en Campanilla. No sé si alguien conoce la Academia Londinium. Pues bien, fueron unos meses muy bonitos porque trabajaba con amigas, ya veía que tenía yo un sueldo, estaba en una zona de confort muy bonita. En Málaga, en mi casa, con mis compañeras, con mi sueldo, estaba muy bien. Pero ¿qué pasa? Que como quedé en muy buena posición en la bolsa de maestros para sustituir, yo estaba viendo que pronto me iban a llamar para ofrecerme un destino en no sé qué punto de Andalucía para irme a sustituir. Sustituir tal vez una baja de 15 días porque alguien se ha roto un dedo o una baja de embarazo que dura todo el curso. Entonces yo ahí me vi en la tesitura, lo pasé muy mal de ¿qué hago? ¿Me quedo en mi zona de confort con mis compañeras, en mi casa, en mi sitio de siempre? ¿O apuesto por lo que yo he estado luchando tanto tiempo, dinero y tiempo, y lo dejo todo para irme a no sé qué parte de Andalucía? Al final tomé el camino difícil
del cual no me arrepiento. Y me llamaron porque ahora es que tampoco quiero entretenerme mucho, pero lo de ser interino en Andalucía tiene su historia. Antiguamente, ¿cómo te ofrecían un destino para sustituir? Te llamaban por teléfono y te ofrecían 3 sitios. Un pueblo perdido de Jaén, Sevilla capital o Almería. Y tú en ese momento tenías que elegir dónde te ibas. Pues a mí me llamaron y de entre varios destinos yo elegí un pueblecito del norte de Huelva pegado a Extremadura, que se llama Cortegana, y allá que me fui de un día para otro, porque todo de un día para otro, llené el coche de cosas, se vino mi novio conmigo y allá que me fui al norte de Huelva, a un pueblecito de 2000 habitantes, a comenzar mi andadura como interina. Fue duro buscar piso, adaptarme, pero todavía hoy recuerdo el nombre de mis 21 primeros niños, que fue un primero de primaria. Fue una experiencia preciosa y me alegro tanto de haber tomado esa decisión que bueno, que muy, muy bien. Y entonces, a partir de ahí, de enero de 2014, comienza mi andadura como interina. Y posteriormente he tenido suerte porque tras terminar esos contratos temporales de interina, siempre me han llamado para la provincia. He estado 2 años en Estepona, en Alaurín, en algunos coles de Málaga, siempre he estado por la zona. Y mientras trabajaba como interina, cada 2 años me iba presentando a las oposiciones. Alternaba a trabajar por la mañana y estudiar por la tarde. Es muy, muy duro, pero se va llevando para adelante. Y me presenté en 2015, otra vez sin plaza, muy buena nota otra vez, pero sin plaza. Y en 2017, a la tercera fue la vencida, se cumple la frase popular, y aprobé las oposiciones con plaza. Eso ha sido uno de los momentos más felices de mi vida a nivel laboral, cuando yo saqué un 8 y pico en la parte escrita y un 10 en la parte oral. La verdad es que estoy muy orgullosa de cómo lo hice, me salió muy bien y lo valoraron, claro. Y bueno, ya al ser funcionaria, luego si alguien quiere preguntarme algo de cómo funciona la bolsa de interinos o cómo van las oposiciones, podéis preguntarme. Porque de momento, no sé si estoy equivocada, pero de momento no veo nada, ¿no? Entonces yo sigo, imagino. Bueno, pues apruebo las oposiciones con plaza y comienza mi andadura como funcionaria. Y ahí quiero destacar que ahora sí, a partir de entonces sí tengo tiempo para dedicar al trabajo. Pensad que yo como interina trabajaba, pero por las tardes tenía que estudiar, aparte de preparar las clases, pero claro, no le puedo dedicar tanto tiempo. Pero en cambio, cuando ya puedo dejar de estudiar, puedo dedicar las tardes a buscar recursos para mi alumnado. A ver, un momento, no sé si tengo que ver yo de las preguntas y respuestas. Vale. Bueno, continúo. Tengo tiempo por las tardes, tengo vida por las tardes, madre mía, eso como es, de verdad, eso a cualquier interino que luego ha sacado plaza, que se le pregunte, tengo vida por las tardes, por Dios, es que es fenomenal. Pero yo le he dedicado y le dedico mucho tiempo a preparar las clases, a programar, a buscar recursos bonitos, variados, lúdicos, didácticos, preparar fichas, en fin, la labor del docente es que no termina nunca. Y claro, desde que soy funcionaria disfruto mucho más de mi trabajo porque puedo dedicarle tiempo. Aunque, por otro lado, también he aprendido que hay que parar. Que por mucho que me guste preparar materiales y programar y hacer cosas por mis niños, tengo que tener tiempo de hacer deporte, de estar con mi niña, de ir con mi madre a comer, de sentarme en el sofá. Entonces, como docente, os aconsejo que aunque tengamos una vocación absoluta, que paremos y desconectemos del chip de maestro y chip personal, todos los días un poquito. Habrá días de más agobio, días de menos, pero es fundamental descansar la mente de nuestra tarea, que es muy estresante. Y bueno, desde que soy funcionaria, bueno, más bien desde que soy interina, en estos 10 años que llevo como docente en la pública, digamos que he tocado todos los palos. He sido maestra de inglés en infantil, en la otra punta he sido maestra de adultos, enseñando informática a los adultos,
enseñando clases de lectura y matemática a las señoras mayores. He sido tutora de primero a sexto, he sido maestra de apoyo que va atendiendo a los alumnos que lo necesitan, he dado lengua, inglés, matemáticas, plásticas, educación física y todo, que yo no tengo la especialidad, pero a veces por el devenir del centro pues hay que echar una mano. Así que ser docente, con esto quiero decir que ser docente es un autoaprendizaje constante. Debemos estar al día de la normativa, por supuesto, aprender de matemática, aprender de lengua, recordar cómo se hace una cosa, es autoaprendizaje constante. Es que no te queda otra que estar al día en todo. Incluso estar al día de las modas de los niños. Es que esto, estás al día de TikTok, estás al día de la música de reggaetón, estás al día de la nueva moda, del nuevo juego, del patio. Vamos, es que no te puedes quedar atrás. Y bueno, aparte de esta experiencia como docente, esta asignatura, llevo unos años, cada año de mi vida he estado en un cole distinto, pero ahora tengo la suerte de que llevo 3 años en el mismo centro. Y desde entonces estoy adquiriendo responsabilidades, cargos de mayor responsabilidad, por así decirlo. Por ejemplo, hace 3 años fui coordinadora de coeducación en mi centro. Ay, que por cierto, no lo he dicho, yo trabajo en el Colegio San Sebastián de Laurín de la Torre. No sé si alguien lo conoce por aquí. Y he sido coordinadora de coeducación, que eso quiere decir que tú elaboras proyectos y actividades para todo el centro, para el fomento de la coeducación y la igualdad de género. Es una tarea dura. Este año tengo varios cargos, soy tutora de sexto y además soy coordinadora bilingüe. Eso quiere decir que yo coordino y llevo a cabo junto con mis compañeros todo lo relacionado con el bilingüismo en el centro y con la lengua extranjera. Coordino también a las auxiliares de conversación, que si alguien no sabe lo que es me puede preguntar para no alargar esto demasiado. Y el premio gordo de este año es que soy secretaria del centro, formo parte del equipo directivo. Es un eslabón de los 3 que hay en el equipo directivo. Está la secretaria, la jefa de estudio y la directora. La secretaria se encarga de la gestión económica de todo el centro, aparte de otras tareas organizativas, de dirección, ayudar a tomar decisiones, ayudar a los compañeros, materiales, pedidos. Entonces, está siendo un año duro, porque pensad, tutora, especialista de inglés, coordinadora bilingüe y secretaria. Pero lo que yo estoy aprendiendo este curso es tremendo. Cada día aprendo algo y también con cargos que no es tutora o especialista. Con cargos así a nivel de centro, tienes una visión global de todo el cole y le das importancia a otras cosas que tú antes a lo mejor en una clase no te dabas cuenta. Cómo coordinarte con todos los compañeros, cómo llevar a cabo actividades, organizarlas y que salgan bien. Cómo de importante, vuelvo a retomar lo de la coordinación y el trabajo en equipo, cómo de importante es que todos estemos de acuerdo en lo que se lleva a cabo, remar todo hacia una misma dirección. En fin, que tiene tarea la cosa. Así que ya para finalizar, ya he comentado un poquito de la universidad, la transición de en medio y el trabajo como maestra en la pública. Ahora quiero decir que yo como maestra, de verdad, yo soy feliz. Yo soy completamente feliz en mi trabajo como maestra. Es un trabajo precioso. Vosotros pensad quien trabaja en un banco, en una oficina, que no lo quiero dar como negativo, porque cada uno le gusta una cosa distinta. Pero vosotros pensáis en un banco, si tú llegas y te dice el director del banco, qué guapa vienes hoy, dame un abrazo. La compañera de caja del banco te dice, toma, te regalo una pulserita. El otro director adjunto te dice, toma, un bombón. Eso no ocurre en ningún trabajo, nada más que en el trabajo de maestra. Estamos rodeados de felicidad. Es un ambiente bonito, pero también quiero decir que es un trabajo estresante, es un trabajo que te carga mentalmente mucho, que tienes que estar preparado para, ¿cómo lo digo? Para saber asumir, para improvisar, pero a la vez tenerlo todo muy bien organizado. En fin, que es un trabajo
que requiere de muchas capacidades y cualidades de la persona. Pero el sabor de boca siempre es buenísimo. Ser docente para mí es maravilloso. Y bueno, esta es mi experiencia como docente, que la estudié en la UMA, de la que guardo muy buenos recuerdos, y eso es todo. No sé si alguien tiene que decirme que me desconecte o espero. Amparo, no se te escucha. Amparo, tiene Muchas gracias, Carmen. Gracias. Si alguien, nada, gracias por participar. Si alguien tiene alguna cuestión o alguna pregunta para Carmen, pues nos lo puede indicar por el chat. Ahora daremos paso. Está Valeria. Valeria Merino Valeria Merino, es egresada del grado de Educación Social y va a contarnos también su experiencia. Muchas gracias, Valeria, por estar. A vosotros por invitarme. Bueno, pues como ha dicho Amparo, yo soy Valeria Merino, soy educadora social y hace 5 años que empecé en la UMA. Actualmente me encuentro estudiando un máster, que ahora eso lo explicaré un poquito más para adelante porque voy a hablaros de varios temas que creo que son importantes para las personas que estáis todavía en la carrera. Primero voy a hablar un poco por mi paso en la carrera de educación social. Y es verdad que fueron unos años complicados y difíciles porque tenía que compaginar el trabajo y los estudios y al final no le puedes dedicar el 100% a los estudios como te gustaría cuando estás trabajando. Antes de ser educadora, o sea, de entrar en la carrera de educación social, hice integración social, hice las prácticas en un centro de protección de menores de aquí de Málaga, que lo lleva la asociación Prodiversa. Eso fue en 2018 y de 2018 empecé siendo sustituta, pues los periodos vacacionales y cuando empecé la carrera, pues ya que sí empecé cubriendo excedencias, con largos periodos ya, a lo mejor 4 o 5 meses, mientras hacía lo que es la carrera. ¿Vale? Un punto muy importante de lo que os quería hablar también son el tema de las prácticas, porque las prácticas a muchos compañeros y a mí nos abrieron las puertas al terreno laboral. ¿Vale? Yo hice solo 2 prácticas porque, como he comentado antes y me encontraba trabajando, las primeras prácticas las hice en un aula de expulsados del 4 de diciembre. La experiencia fue muy bonita porque es verdad que me apoyaron en todo porque como me encontraba trabajando, pues a lo mejor iba 3 mañanas y 2 tardes y entonces, claro, trabajaba también con menores y la verdad que fue una experiencia muy bonita y luego hay compañeros que la hicieron allí y también están actualmente trabajando. Entonces, creo que las prácticas es un punto muy importante de la carrera y que debéis saber escogerlas sobre todo y darlo todo cuando os encontréis en este periodo de práctica. Luego, en las últimas prácticas que hice fueron en una asociación con personas con diversidad funcional. Me encargaba un poco del tema del ocio con ellos, actividades de informática, dibujo. La verdad que fue también otra experiencia muy bonita porque, como sabéis, pues los educadores sociales podemos estar en muchos ámbitos. Y entonces, claro, pues la verdad que también son dos colectivos totalmente distintos porque unos son menores que se encuentran expulsados del centro educativo y otros, pues, personas con diversidad funcional. Y la verdad que si me estáis escuchando aquí algunos que estéis en la carrera, os recomendaría, pues eso, en los diferentes, porque creo que son 4 prácticas, que escojáis colectivos diferentes para después cuando terminéis la carrera, pues sepáis más o menos dónde os queréis enfocar. Luego, el año pasado hice cooperación internacional, que también os lo recomiendo porque es una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. Y entonces la cooperación internacional la hice en Perú,
en una escuela multigrado en Iquitos, en la selva amazónica. Y la verdad que al principio me costó un poco, porque cuando llegué me querían como una profesora. Entonces ellos no tenían ni idea de lo que era un educador, una educadora social, no sabía cuáles eran las funciones que tenía que yo que cubrir, porque era la única educadora que estaba allí. Entonces, claro, para mí fue duro, primero el choque cultural que hay allí, la desigualdad de oportunidades que hay entre hombres y mujeres, que eso también fue complicado para mí, y también buscarme mi hueco dentro de la educación social en una escuela, que allí para ellos no sabían qué es lo que os he dicho, que no sabían lo que éramos los educadores y educadoras. Entonces, claro, pues me dio el chip y digo, yo tengo que llevarme esto a mi terreno, y empecé con la directora del centro educativo, pues orientarlo un poco a la igualdad y las oportunidades de género dentro del colegio. Entonces, la profesora daba las clases y yo la apoyaba en cuanto a necesidades educativas que aparecían en los menores, el comportamiento de ellos, y a través de cuentos, historias, yo me lo llevé a mi terreno de lo social, lo que ellos daban de manera educativa con la profesora. ¿Vale? Eso es lo de cooperación, que luego si tenéis alguna duda y queréis preguntarme, lo ponéis por el chat, ¿vale? Luego, el otro punto que quería comentaros es ¿qué hay después de la carrera? Pues a ver, primero que hay miedo, hay inseguridad, porque no sabes qué quieres hacer, no sabes si quieres coger otra carrera, que fue mi caso, que no sabes lo que hacer, abrirte las puertas a un máster, o buscar trabajo como loco, como loca. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo decidí pues abrir un poco a la idea del máster. Estoy ahora haciendo un máster de investigación y la verdad que es otra puerta que los educadores sociales tenemos, el tema de la investigación, porque es verdad que durante los 4 años de la carrera todo es intervención, intervención, intervención y nada de investigación, porque, no sé, está como en un segundo plano y es otra de las salidas que pueden estar bien en el terreno social, porque al final las sociedades son cambiantes y no es lo mismo la sociedad de hace 50 años a la sociedad en la que nos encontramos ahora. Entonces creo que es importante el tema de la investigación. Después, que para daros un poco de motivación, he hablado con mis compañeros de la carrera y más o menos os vengo a daros números. 8 personas que hicieron educación social y las prácticas en la carrera se han quedado trabajando en los centros de protección de Málaga, 8, 9. Luego otros 2 compañeros hicieron las prácticas en Down y también se quedaron trabajando. Luego otros 5 compañeros y compañeras empezaron las prácticas, hicieron las prácticas en varias zonas de Cruz Roja y se encuentran actualmente trabajando. Y la verdad que creo que las prácticas dentro de la carrera son una gran oportunidad, porque a la vista están los números, y luego otros compañeros que también hay 3 que han creado su propia asociación, que hay mucho más, aparte de a lo mejor seguir estudiando o irte a otro país a trabajar o a seguir estudiando un idioma, que en el terreno laboral hay puertas abiertas y las prácticas son la primera entrada para poder ejercer nuestra profesión. ¿Vale? Ya por último, quería hablaros sobre mi experiencia laboral. Yo empecé en 2018 haciendo las prácticas, como os he dicho antes, de integración social en un centro de protección de menores de aquí de Málaga, de Prodiversa. Empecé como sustituta, fue complicado porque, claro, lo que tú te imaginas que es trabajar en un centro al final no lo es. Te llevas al principio los problemas a tu casa, le das demasiadas vueltas a la cabeza, habré hecho esta intervención educativa bien, a ver mañana cómo van a estar los niños, a ver, hoy mi compañero pues me ha dicho este comentario malo. Entonces, como que al principio tienes una presión, una gran presión por no saber si haces las cosas bien, pero bueno, eso al final con el tiempo y la práctica tienes que intentar diferenciar, tenemos que intentar, pues me incluyo, que todavía me cuesta, el momento en el que estás trabajando y cuando sales fuera. Porque al final también tenemos que cuidarnos y en el tema de la educación social, el cuidado de los educadores para mí es fundamental, porque si no nos cuidamos nosotros, luego cómo vamos a entrar, como en mi caso, en una casa donde hay problemas, cada uno de los menores tiene su problema, que al final es un poco que hay que saber diferenciar nuestra labor como profesional y luego nuestra labor como persona.
¿vale? Bueno, pues eso, empecé en 2018 a trabajar como sustituta, luego también estuve en otras asociaciones trabajando en colegios dando charlas de educación ambiental, educación basada en la igualdad, pero yo tenía claro que yo quería seguir trabajando en los centros de protección, porque al final menores era el colectivo que a mí me gusta y me gustará siempre, y creo que es el ámbito en el que mejor me siento y me siento más segura. Ahora llevo ya desde 2020 llevando la dirección de uno de los pisos de menores, que con una de las licitaciones eran 28 menores en un centro y se dividieron en 20 y 8. ¿Qué pasa? Pues que mi labor al final, cuando empecé con la dirección, yo me sentía como si fuera trabajadora social. ¿Por qué? Porque llevo el tema del dinero, el tema de los compañeros, los horarios, las vacaciones, organización. Yo estaba un poco nerviosa y perdida porque al final lo que es educación social es el estar codo con niños, con personas mayores, es decir, con el colectivo en el barro, como yo digo. Pero bueno, es una experiencia que me encanta, me gusta. Cuando ya pasaron un año y medio, 2, que empecé con la dirección, dije, uy, yo he hecho en falta de estar por las tardes con los niños y sentirme parte de algo porque al estar por las mañanas no compartía con ellos. Entonces decidí pues, que en una de las semanas haría 3 tardes. Entonces, compagino un poco lo que es la administración del centro como dirección y luego las labores de intervención educativa, que es lo que más me gusta. Pero vamos, que estoy muy contenta en Prodiversa, gracias a la carrera pues me abrió también un pasito más a poder llevar la dirección, porque solo con integración social pues al final no se podía, que al final somos monitores. Pero bueno, que la carrera nos abrió mucho a muchos de mis compañeros y a mí y la verdad que os animo a seguir formando porque al final la educación social no termina en la carrera y el máster. La educación social es seguir formándonos porque las sociedades van cambiando, los menores van cambiando y como ha dicho antes mi compañera, que al final sabemos de TikTok cuando no tenemos ni idea, el reguetón no sabemos todas las canciones que hay aunque no nos gusten, pero bueno, tenemos que también adaptarnos a los tiempos en los que nos encontramos. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, la verdad. No sé, Amparo, cómo voy. Que no sé si pasamos ya al tema de las preguntas, si hay preguntas, si no hay. Amparo, el micro. Muchas gracias, Valeria, por tu exposición. Una experiencia muy, muy bonita. En este caso, bueno, no sé si hay en el chat, hay alguna pregunta, alguna respuesta. Hay preguntas. Vale, nos pregunta si puede hablar sobre las oposiciones de infantil. Luego cuando entre nuestro egresado, Gonzalo, que creo que ya está por aquí, pues os puede comentar sobre el tema de las oposiciones. En base al temario de la carrera, ¿cómo serían las asignaturas? Valeria, si quieres, te están haciendo una pregunta. ¿Cuál? ¿El tema de las oposiciones? ¿Dónde? ¿En educación social? No, te preguntan, en base al temario de la carrera, ¿cómo serían las asignaturas, Valeria? Pues el temario de las asignaturas es muy diverso, porque lo que tratamos son temas de diferentes colectivos, pues por ejemplo hay una asignatura que se llama discapacidad, otra de trastornos, otra de intervención social, es todo orientado a lo que es la sociedad en la que nos movemos y los colectivos que se encuentran en desigualdades. Entonces lo que damos en la carrera, lo que es el temario, es más de intervención. Cómo intervenir si, por ejemplo, estamos trabajando en una asociación en terreno laboral, que también personas que se encuentran en desempleo, personas mayores. Entonces, como que nos forman para poder intervenir, hacer proyectos, pero es muy variado. El temario es muy variado porque también está el tema del ocio, también está el tema del arte, las emociones. Es una carrera, la verdad, que toca muchísimos temas porque al final abarcamos muchísimos colectivos y nos dan como pinceladas, pero es verdad que
cuando terminas de la carrera, luego lo suyo es, si te gusta, por ejemplo, menores, pues formarte, porque al final hay 2 o 3 asignaturas de menores, porque la carrera no puede ser eterna. Y nos dan pinceladas de cada uno de los colectivos, el temario, pues el temario, la verdad, leer muchos autores, porque al final eso es lo que nos enriquece y mucha intervención, que es lo que os he dicho antes, que el tema de la investigación, por ejemplo, en la carrera no se toca apenas, yo creo que una asignatura y poco más, y que si os gusta, que os animo a que elijáis el máster de cambio social y profesión educativa. Muchas gracias, Valeria. Vamos a dar paso ahora a nuestra egresada en el grado de Pedagogía, es Zuleima Ortiz, y nos va a contar su experiencia. Agáchate un poquito que se te vea mejor, Zuleima. A ver, porque tengo la cámara dentro del teclado, entonces. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo soy de la promoción de Pedagogía del 17-21, soy alumna pandémica, lo que complica un poquito pues los itinerarios y tal. Hay muchas nociones de pedagogía que se relacionan mucho en torno a los niños, en torno a las necesidades educativas especiales, pero también vengo a hablaros sobre lo que es la otra especialización, como yo le digo, que es el entorno social, laboral, del tercer sector, de la pedagogía hospitalaria. La pedagogía en general, así a nociones básicas, trabaja con el entorno, con el contexto de la persona. Podemos trabajar también interviniendo con la persona, elaborando planes de intervención individuales, atención centrada en la persona, analizar esas necesidades educativas, que por eso tenemos un plan de estudio más o menos, como decía la compañera Valeria, en torno a las necesidades de nuestra sociedad, porque necesitamos comprender todos los contextos. Aunque tengamos en cuenta que muchas personas que hacen pedagogía es porque quieren hacer la oposición a orientación, etcétera, también tenemos que tener en cuenta que durante la carrera, aunque se enfoque mucho en público menor de edad, por así decirlo, yo recomiendo sobre todo el tema de voluntariado, de las prácticas oficiales, extraoficiales. ¿Por qué? Porque muchas veces en el plano teórico que nos dan la asignatura, aunque los profes nos intenten ver la realidad, no hay mejor aprendizaje que el que podemos experimentar nosotros. Un pedagogo al final es un profesional que trabaja con las vivencias, es un experto en educación, los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las personas. Durante la carrera se pueden presentar diversas oportunidades de hacer voluntariado, de tu conocer con qué público tienes más feeling, con qué público pues menos, o los estigmas que tengamos. Yo, por ejemplo, mi primera persona, no soy una persona que le encanten los niños, por ejemplo, pero dije, bueno, pues yo quiero saber qué es trabajar con niños, si me gusta, si no, porque al final, cuando estamos nuestra formación básica, que sería el grado, o si venimos ya de una FP, tenemos algunas nociones, pero ya nos vamos acercando a lo que es el escalón, ¿no? Para ya nuestra especialización. Cuando terminamos un grado, tenemos que tener claro qué queremos hacer después del grado. ¿Qué conozco yo sobre mi profesión? Bueno, en pedagogía, ya sí voy rápido porque me queda poco tiempo para incorporarme otra vez al trabajo. Tenemos también sectores como, por ejemplo, bueno, voy a hablar primero de las competencias. El pedagogo tiene competencias tanto para ejecutar, dirigir, coordinar actividades formativas, tiene competencias para intervenir con exclusión social, con colectivos de vulnerabilidad, de formación reglada, de formación no reglada, de educación formal, informal. Entonces, en base a esas competencias, nosotros podemos trabajar en cualquier lado. Cuando nosotros estamos construyendo nuestra propia profesión, porque yo siempre lo digo, un profesional de la educación al final trabaja mitad con el corazón y con lo que le guía, y mitad con la profesionalidad. Es un punto de inflexión entre esos dos puntos, a mi parecer, que tiene que hacer el clic y poder conectar, intervenir y que te mueva. Muchos de los problemas, a lo mejor a largo plazo, es que acabas con un público quemado, y es normal porque tenemos pues demasiada carga burocrática y mucho, como decía a lo mejor la compañera, ¿no? Yo echo de menos el público, el conectar, lo social, el intervenir. Entonces,
Podemos trabajar también de técnico de formación, técnico de proyecto, coordinar y dirigir áreas educativas en diferentes sectores, ya sea privado, ya sea público, ya sea en asociación, fundaciones, empresas, las mismas instituciones educativas. Somos responsables de la orientación, porque al final hay que tener en cuenta que pedagogía también es un grado que tiene mucho intrusismo laboral. Nos pisamos un poco con la educación social porque todavía no está establecido qué es pedagogía social, qué es educación social, aunque a mi parecer lo mejor que se puede hacer una intervención es trabajar en trabajo cooperativo de mano de ambos profesionales, porque cada uno es especialista en su sector. Nos pisamos con los psicólogos, nos pisamos con los maestros si trabajamos en una escuela, y al final es eso un poco, ¿no? En base a toda tu trayectoria desde que comenzamos el grado, esos 4 años que tenemos, más el año de especialización, si queremos hacer cualquier máster, cualquier título propio, etcétera, es descubrirnos qué competencias tenemos, qué ámbito nos llama la atención, porque lo mismo puede ser un ámbito social, ¿vale? Un colectivo vulnerable, ¿vale? Ahora, ¿qué trabajo yo con el colectivo vulnerable? ¿Me tengo que formar exclusivamente para trabajar con ellos? No, porque al final lo que busca un profesional, y a día de hoy como está el mercado laboral y las características inciertas de nuestra sociedad, que es cambiante, diversa, es tener las suficientes competencias, el suficiente conocimiento para poder abordar pues, las intervenciones educativas desde un abanico de posibilidades más amplio. Por eso yo, ya como cierre, consejo de próximos estudiantes de pedagogía es abrir la mente, no centrar el foco, sobre todo en los primeros años de carrera, en que yo quiero este colectivo, quiero este colectivo, quiero este colectivo, porque a lo mejor no nos cogen en el centro de práctica que queremos, no descubro que no me gusta porque no, por el centro, esto, lo otro, no. Simplemente abrir la mirada, disfrutar de todas las experiencias que podamos tener de voluntariado, ya digo, de práctica. Si nos interesa alguna asociación, alguna entidad en concreto, oye, mira, yo quiero estar aquí de práctica, ¿hay algún tipo de medio en el que yo me pueda incorporar para que después se tenga en cuenta para post-practicum incorporarte laboralmente? Y el tema de salidas laborales, aparte de los perfiles que ya he dicho, el pedagogo está muy demandado por eso, porque a día de hoy hay muchas empresas que trabajan los contenidos formativos. Desde los fondos europeos se dotan a las empresas para que proporcionen mayor calidad en los procesos de formación de diferentes ámbitos. Entonces, el pedagogo está siendo un perfil muy demandado y también en tiempos post-pandémicos se ha descubierto que hay muchas cabidas profesionales. Y pues si tenéis más preguntas, yo me conecto ahora desde abajo, desde la oficina, y os voy leyendo y os respondo por el chat, ¿vale? Así que eso sería, a grosso modo, el grado de pedagogía. Disfrutar de la experiencia, no cerrar la mirada, tener claro más o menos los ámbitos, pero no un objetivo concreto. Y sobre todo, pues también, como ha dicho la compañera, experimentar en los practicum. Quiero descubrir esto, quiero descubrir lo otro. Pedagogía solo tenemos 2 practicum, pero eso yo recomiendo mucho los voluntariados, porque voluntariado, al fin y al cabo, como decía un profesor mío, es algo que tú estás haciendo sin ánimo de lucro, tienes un compromiso social, pero puedes cumplir e irte y no te compromete ni a nivel académico, ni lucrativo, ni nada. Entonces, esos serían mis principales consejos como egresada en pedagogía. No sé, Amparo, creo que yo bien de tiempo. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Zuleima, por contarnos tu experiencia y, bueno, y por definir también lo que es la pedagogía, que muchas veces es ese grado desconocido, ¿no? En qué se trabaja luego, qué ejercicio profesional tiene. Muchas gracias, yo creo que lo has explicado muy bien. Podemos mirar a ver si hay alguna pregunta para ti, pero ahora mismo no hay ninguna pregunta. No obstante, vosotros si tenéis alguna pregunta la podéis ir haciendo, aunque ella haya terminado su charla, que nosotros estamos pendientes al chat. Ahora, muchísimas gracias, Zuleima. Me desconecto y me vuelvo a conectar abajo, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias. Ahora pues tenemos a nuestro profesor, a nuestro egresado en el grado de Educación Infantil. Se llama Gonzalo Maldonado y nos va a contar toda su experiencia y su trayectoria. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Hola, buenos días. Voy a intentar compartir una presentación y si no se ve, pues aquí sé maestro y sé maestra es utilizar recursos y adecuarse a las necesidades. Entonces, no sé si se ve, si me podéis confirmar que se ve correctamente. Sí, se ve correctamente, Gonzalo, Vale. ya la he mandado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero muchas gracias por invitarme y también porque este espacio me parece como muy interesante para poder dar a conocer qué ocurre dentro de los grados, que hay veces que, claro, es tan difícil como dotar de sentido lo que significa el grado de educación infantil, el grado de educación social que comentaban las compi, el grado de pedagogía. Entonces, bueno, yo tampoco puedo sentar cátedra de cómo es el grado de educación infantil porque al final la experiencia que cada uno y que cada una vive es muy personal y es intransferible. Entonces yo puedo contaros qué cosas podría narrar yo de mi propia experiencia como antiguo alumno del grado en educación infantil. Pero antes de eso, me gustaría como explicar un poquito quién soy y de dónde vengo, también para que me digáis, este muchacho de dónde sale. Bueno, pues yo cursé el grado de educación infantil entre el 2012 y el 2016 y como veis, como mi trayectoria después de eso ha ido todo como muy seguido y muy picoteado porque ha sido como fruto de mucho trabajo, pero también de mucha suerte, que eso también hay que decirlo, que uno está en los lugares también por obra y gracia del destino. Entonces, después de eso decidí continuar formándome en la universidad a través del máster en Política y Prácticas de Innovación Educativa y posteriormente a eso, como decía una compi anteriormente que me resonaba ahí un poco, me sentía identificado, entendí que la investigación también podría ser como una parte de mi ser maestro y entonces entré en el doctorado en Educación y Comunicación Social. Y en el mismo año en el que me doctoré, que es este año 2022, pues dije, venga, voy a presentarme a las oposiciones a ver qué pasa. Y bueno, pues lo que digo, fruto de mucha suerte, acabé aprobando con plaza y actualmente pues estoy desarrollando como mi año de funcionariado en práctica como maestro de apoyo en el ciclo de educación infantil. Perdona si se escucha jaleo de lejos, pero es que están los niños y las niñas fuera en el patio y están disfrutando con lo que tienen que hacer. Entonces, por si aparecen también aquí en la charla. Y entonces eso, estoy actualmente en el CEIP Nuestra Señora de Gracia, que está aquí en Málaga Capital y es una comunidad de aprendizaje y un centro de compensatoria. Entonces, todo eso es lo que me constituye ahora, actualmente como maestro de educación infantil. Pero más allá de eso, ¿cómo llegamos al grado? ¿Cuáles son los primeros pasos a la hora del grado? Bueno, pues comentaros que el acceso al grado pues tiene una nota de corte que ya quien esté interesado o interesada habrá consultado, que no es ni excesivamente baja ni excesivamente alta, pero más importante que todo eso son las expectativas que tenemos hacia el grado. En mi caso, yo antes de cursar el grado había trabajado muchísimos años como animador sociocultural. Entonces yo pensaba que yo ya lo sabía todo de relacionarme con las niñas y los niños y que el grado era como el papel que necesitaba para poder ejercer, pero yo decía, esto yo ya lo sé todo, yo ya soy maravilloso y a muchas compañeras y a muchos compañeros le pasaba a lo mejor también que si tienen primo o prima o sobrino y sobrina, pues decían, pues que aquí venimos para el trámite, ya está, nos vamos hasta los 4 años para conseguir el papel y ya luego ejercemos. Y la realidad, ahora os contaré, es un poquito más diferente que esa. Entonces yo os invitaría, quienes estáis pensando en entrar dentro de lo que es el grado, que pensarais qué significa para vosotras y vosotros ser maestra o maestro y qué implicaciones tendría eso dentro del grado. Porque ya dentro de lo que es, una vez comienzo a cursar el grado, me doy cuenta de que la imagen que yo tenía de escuela, de maestro o maestra de educación infantil, era totalmente desconectada de lo que la realidad necesita. Yo por eso os he puesto esta diapositiva, porque en la parte de arriba está como lo que
yo entendía que era una escuela, pues mis libros de ficha, todo estereotipado, todo con sonrisa, con letra cursiva y claro, de repente en muchas de las propuestas que me encuentro en diferentes asignaturas en el grado, como que van tratando de hacerme entender que la educación es algo mucho más complejo que todo eso, que la educación es un trabajo como con mucha mayor responsabilidad de lo que yo pensaba y claro, y ahí me encuentro totalmente con mi expectativa, porque aunque yo quisiera ser maestro de educación infantil, yo ahora, con el paso de los años, reconozco que en ese imaginario de educación infantil, pues yo tenía el mismo imaginario que tiene la mayoría de la sociedad y lo viviréis, que es que la educación infantil es una carrera donde vamos a colorear mucho, vamos a disfrazarnos con tutú y de payasa y de payaso y que poco más. Pero claro, me doy cuenta en las diferentes asignaturas del grado que es algo mucho más complejo y por eso empiezo a conocer propuestas como las que tenéis en la parte baja de la diapositiva, donde, por ejemplo, en esa propuesta de educación infantil se intentaba entender cuál era la geometría de los elementos de la naturaleza. Y claro, y a mí me explotaba la cabeza porque yo decía, no estoy preparado para esto. Afortunadamente el grado dura 4 años, porque imaginaros, yo cuando me encuentro así, me pegó por lo menos 1 año y pico, 2 años en crisis pedagógica y existencial. Y con respecto a la asignatura, pues me gustaría comentar también que no vais a encontrar una única manera de hacer las cosas. Este ejemplo que os pongo aquí es un ejemplo, pero lo que las asignaturas intentarán daros a conocer son diferentes enfoques metodológicos, diferentes principios pedagógicos, porque, y eso en algunos momentos ocasionará muchas confusiones, porque dirán, pero bueno, si yo el lunes me dijeron que esto era lo mejor y ahora llega el martes este otro y dice que esto también está bien, entonces, ¿con qué me quedo? ¿Es importante una cosa? ¿Es importante la otra? Entonces, con el paso del tiempo iréis entendiendo que esa variedad, ese mostraros muchos referentes diferentes, lo que os hace es construir un criterio propio, un saber analizar lo que tenéis delante, porque luego cuando ahora estoy yo, por ejemplo, aquí en la escuela trabajando, la manera en la que respondemos a la realidad educativa de las niñas y de los niños no siempre es la misma. Es decir, yo tengo unos principios, pero claro, pues para un determinado grupo de alumnos y alumnas servirán una serie de cosas, para otro determinado grupo de alumnos y alumnas servirán otras cosas y así sucesivamente. Entonces, lo que hacen las diferentes asignaturas es ir dotándonos de conocimiento crítico, de criterio propio y sobre todo de bagaje, porque claro, sí, el problema es que si no conocemos diferentes enfoques, pues luego cuando estamos en la realidad educativa con los niños y las niñas, pues tampoco sabemos utilizarlo, porque claro, nunca lo hemos conocido. Entonces, ese es uno de los primeros ejes que a mí me parece importante señalar de la formación en el grado, que son 4 años donde te puedes sumergir en la complejidad de lo que significa ser maestra o maestro de educación infantil, que evidentemente tiene mucho de emoción, evidentemente tiene mucho de propio, de vital, pero también de referentes pedagógicos y de responsabilidad y profesionalidad. Y luego, por cortar un poquillo, ¿cuáles son como los modos de trabajo habituales? Lo que pasa es que, claro, esto es cuando yo lo hice. A lo mejor de repente hay profesoras y profesores proponiendo cosas diferentes. Pero bueno, deciros que el trabajo en grupo, como comentaba otra de las compañeras anteriormente, es una común. Es decir, si alguien no tiene ganas de trabajar en grupo, a lo mejor el grado en educación infantil no es su lugar, porque tenemos que aprender a trabajar en equipo. Los proyectos pedagógicos consolidados, si uno va conociendo escuelas, siempre hay un eje común que es el intenso trabajo en equipo. Entonces, en las asignaturas de la carrera también os encontraréis con muchas oportunidades para poder desarrollar competencias en ese sentido. Luego hay otro eje que se repite en muchísimas asignaturas y es el aprender a reflexionar, porque parece que la docencia tiene mucho de improvisación y es verdad porque la realidad ocurre así de rápida y tenemos que darle respuesta, pero luego necesitamos, o incluso mientras tanto, pensar sobre aquello que vamos haciendo. Y parece que cuando llegamos al grado, a mí me pasaba como alumno, de decir, ay, bueno, venga, yo ya sé reflexionar, pero es cierto que no tenemos las herramientas, ni tenemos como un marco donde reflexionar con criterio. Entonces, eso veréis que os proponen muchísimas tareas en relación con eso a lo largo de la asignatura.
Luego, al hilo de lo que decían otras compañeras anteriormente, en la mayoría de las asignaturas, los trabajos que os van a pedir diseñar y diseñar propuestas, porque al final lo que los maestros y las maestras hacemos constantemente es diseñar contextos, diseñar propuestas, diseñar espacios, diseñar tiempos. Entonces, tenemos como que acostumbrarnos a ello, a manejar nuestra legislación con toda la soltura, a manejar referentes pedagógicos con toda la soltura. Entonces, en algún momento dirás, pero bueno, otra vez me están pidiendo diseñar una propuesta en relación con esto, pero es que al final ese es nuestro trabajo cotidiano. Y luego también tendréis la oportunidad, yo por ejemplo tuve la suerte de vivir propuestas donde salían de lo que hemos aprendido que en la universidad o incluso que lo que en la escuela, que es sentarte 5 horas a que una persona te sermonee. Yo he tenido la suerte en el grado de educación infantil de encontrarme con profesoras cuyas propuestas me ponían en acción, me ponían en movimiento, me ponían a experimentar, a tocar materiales, a probar. Y entonces eso es una oportunidad muy grande porque también uno vive en primera persona cuáles son las características que definen a una propuesta con sentido. Y luego, otra cosa muy importante es que durante los 4 años de grado vais a leer muchísimos artículos, muchísimas investigaciones, muchísimos libros, blogs educativos. Y eso no solamente ocurre en los 4 años de grado, sino que ahora, por ejemplo, yo que estoy en la escuela, es que esos son mis pies, mis manos y mi oxígeno, casi diría. Entonces, al principio diréis, pero bueno, tantísimo tengo que leer yo para esta asignatura, pero esos son todos los referentes que nos aportan el sentido hacia lo que estamos haciendo y también la inspiración, porque es que hay profesionales y pedagogos y pedagogas, maestros y maestras que están haciendo trabajos maravillosos y necesitamos conocerlos, ¿vale? Luego, otro de los ejes que yo sé que siempre genera como mucho interés en el grado de educación infantil es los periodos de prácticas, que desde que entró en juego el Plan Bolonia son 3 periodos de duración creciente. ¿Y cómo se puede aprovechar esta oportunidad? Porque claro, hay gente que dice que solamente se aprende a ser maestra o maestro en las prácticas. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque para poder comprender y disfrutar de lo que es, y no solamente disfrutar como, ¡ay, qué divertido!, sino como sacarle el jugo, necesitamos también unos tiempos de reposo en la universidad que nos permitan entender la vorágine de lo que supone una escuela. Entonces, yo os invitaría, en primer lugar, cuando ya llegue el momento de que os vayáis de práctica, a que la selección del centro de práctica es una decisión clave. Normalmente, por comodidad o bien por miedo, pues nos pasa mucho y mucho que queremos ir al colegio al que fuimos de pequeñito o pequeñita. O quiero ir a un cole concertado que tengo cerca de mi casa porque a ver si así significa que luego me quedo a trabajar y no sé qué, no sé cuánto. Y yo entiendo todas esas decisiones, pero pensad que vaya a estar un periodo de práctica en segundo, un periodo de práctica en tercero y otro en cuarto. Escoged un lugar que os cuestione, que os lleve a aventuras, que os lleve a no entender lo que está pasando, que os muestre cosas nuevas, porque es verdad que ya habéis sido alumnos y alumnas de una escuela que os encontraréis en muchos lugares, donde a lo mejor el libro de texto es el recurso fundamental. Entonces, eso ya lo habéis vivido, ya sabéis lo que es, ya podríais situaros en ser maestra y maestro en ese contexto, pero probad en otro contexto. Y en ese sentido, también os invitaría a que permanecierais durante los 3 periodos de práctica en el mismo centro, porque es verdad que hay mucha gente que también lo vive como voy a conocer esta música que está sonando, es que acaba de terminar el recreo, no es que la esté poniendo yo a mi charla, perdón. Y hay compañeras y compañeros que escogen los centros como, hoy voy a ir a conocer experiencia. Entonces, en segundo van a uno, en tercero van a otro, en cuarto van a otro. Y es verdad que te permite conocer mucho, pero también te impide entrar en profundidad dentro de un proyecto educativo complejo. Entonces, os invitaría a permanecer porque conocéis a los niños y las niñas y los veis evolucionar a lo largo de los años. Y sobre todo porque también os ayuda a encontrar vuestro lugar dentro de esos proyectos educativos.
Con respecto también al proceso de práctica, es verdad que hay veces que tenemos la tendencia a acudir a los contextos de práctica pues para criticar a los maestros y las maestras que están ahí, es decir, yo lo haría mejor. Entonces, eso es interesante porque, o sea, es interesante criticar, pero desde un conocimiento crítico. Pero no es lo mismo el decir, ay, pues mira, yo en esta situación se me ocurriría hacer esto, otro, que colocarte allí como juez o jueza y decir, esto me gusta, esto no, o sea, aprovecharlo como una oportunidad para colocaros como docentes, no solamente como observadoras, sino como docentes en ejercicios que diseñan, se cuestionan, discuten con la tutora de práctica, y cuando digo discutir no digo de insultar, sino de debatir acerca de la realidad educativa. Sobre todo aprovechar esa oportunidad para construir una pareja pedagógica. Yo en mi caso, pues tuve la suerte de hacer todo mi periodo de práctica aquí en el Nuestra Señora de Gracia, que por obra y gracia de la suerte también es el centro donde trabajo ahora. Entonces, pues imaginaros para mí cómo ha sido vivir todas mis prácticas como estudiante aquí, luego como voluntario de la comunidad de aprendizaje y luego llegar a trabajar aquí. Y en este periodo de práctica también os invitaría a seguir leyendo, hacer lo mismo que vaya a hacer en el resto de la asignatura, seguir leyendo, seguir escribiendo, porque hay veces que ya nos ponemos en el modo maestra o maestro y ponemos el piloto automático de, bueno, ya aquí se ha acabado todo, aquí ya solamente es acción. Pero el leer y el escribir nos ayuda a nutrir nuestra propia práctica y a crecer y a cuestionarnos. Entonces, que hay veces que cuando estéis de práctica os propondrán muchas tareas que consideraréis extra a vuestras prácticas, pero no son extras, sino que van a ser los vehículos que os van a permitir dotar de sentido y entender realmente lo que está pasando. Y con todo eso, luego elaboraréis vuestros proyectos final de grado, que tampoco me voy a meter mucho ahora en detallar eso, a no ser que alguien esté interesada o interesado. Y os plantaréis en el contexto educativo con muchas dudas, con muchos miedos, con mucha incertidumbre. Y sobre todo, hay veces que hay una sensación de decir, es que en el grado no se enseña a ser maestro o maestra, sino que se aprende en la realidad educativa. Y pensad que no, que hay un tiempo, que durante 4 años vais a tener un tiempo privilegiado que luego la velocidad de las vidas no va a ofrecer con esa comodidad para discutir con otros compañeros y compañeras, para nutriros de referentes pedagógicos, para probaros, para diseñar, para cuestionar, para conocer cosas. Entonces, no esperéis que os den todas las respuestas, pero vivid el grado como eso, como una oportunidad para hacer como una profundización y decir, me pongo a marcha martillo porque yo tengo que ser el mejor maestro o la mejor maestra para la mejor escuela pública. Entonces, eso es lo que yo traía preparado para contaros, que no sé si os servirá o no. Y ahora, si queréis, pues vamos contestando preguntillas que tengáis por ahí, o dudas, o insultos también, que yo soy muy mudado a que me insulten. Entonces, voy a dejar de compartir para poder leer vuestras preguntas, porque yo sé que había una acumulada de antes del proceso opositor. Entonces, vamos a ver. A ver si yo me aclaro con esto. Bueno, había por aquí una pregunta antes, que era que si se podía hablar un poco sobre las oposiciones de educación infantil. Y os cuento un poquito mi experiencia. Seguro que cada experiencia es un mundo. O sea, yo puedo contaros cuál es mi experiencia, pero no puedo sentar verdades. Entonces, os cuento que, al hilo de lo que decían antes, el proceso opositor es un proceso duro, es un proceso complejo y que requiere de mucha entrega, pero también de mucha organización con uno mismo. Es verdad que a mí eso me ha costado porque me gusta vivir, hay veces que me gusta vivir en el caos. Y entonces, claro, esto para un proceso opositor pues es una historia que no concuerda. Y es duro, y hay veces que uno tiene que hacer como una tarea muy grande de intentar encontrar el sentido dentro de un proceso que a lo mejor en algunas partes no tiene mucho sentido, porque uno dice, ay, pero lo que estoy diciendo aquí es de verdad, es para el examen, es para quien lo lee. Entonces, es encontrarse ahí constantemente, pero es cierto que a mí, mi experiencia personal en la universidad, ya habéis visto que no solamente se circunscribía, lo diré, al grado, sino que ha sido grado, máster y doctorado, me ha servido para nutrir muchísimo también ese proceso opositor, porque uno se llena de bagaje pedagógico, de lenguaje analítico, de referentes, y entonces
En ese sentido, a mí me ha ayudado mucho, que luego también he hecho una preparación extra dedicada única y exclusivamente a lo que es el marco del examen de unas oposiciones. Y bueno, yo en mi caso pues tuve suerte porque en mi tribunal había poca gente con tiempo de servicio y bueno, sonó la campana y hay que aprovecharla y aquí estamos. Pero no sé si tenía alguna pregunta más específica dentro del proceso, porque claro, hablar de eso es como hablar un poco del sexo de las mariposas también, o sea que... No sé, ¿alguna otra preguntilla que tengáis por ahí? Preguntan también qué diferencia hay de trabajar trabajar en la escuela pública o en la escuela concertada. Bueno, yo en mi caso no he trabajado nunca en escuela concertada. Sí he hecho actividades de trabajo de la universidad en centros privados, pero no he trabajado nunca en la escuela concertada. Yo es cierto que desde un inicio he sido y soy muy defensor de la escuela pública como estrategia de calidad para nuestra sociedad y como con una fuerte función compensatoria. Entonces, siempre he sido como muy defensor de eso, pero no te puedo hablar de cómo es trabajar en una escuela concertada porque no tengo experiencia y también a lo mejor hablarte de amiga o amigo, compañera y compañero sería no hacerle justicia a su relato porque cada uno y cada una tiene su propia vivencia, entonces tampoco quiero yo aquí como sentada de es así, porque entiendo que también cada escuela es un mundo y cada escuela exige una serie de cosas, cada contexto exige una serie de cosas, pero es verdad que pues evidentemente tiene unas implicaciones diferentes trabajar en un contexto público, en un contexto concertado, en un contexto privado. O sea, hay un lugar diferente de situarse. Gracias, Gonzalo. A vosotras y a vosotros por invitarme. Estaba viendo si hay alguna pregunta más. La pública, la concertada. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, por contarnos tu experiencia. Ha sido muy simpático, además. Ha sido muy simpático. Creo que tu crisis pedagógica ya la superaste, ¿eh? No, que va, eso estoy constantemente en ello, o sea que ahí estamos. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar y por echarnos el rato, que sabemos que estáis cogiendo tiempo de vuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, ahora daremos la palabra a Ana Victoria Galvez, que es, bueno, en nuestra facultad, aparte del grado de infantil, de primaria, de pedagogía y de educación social, que son los 4 egresados que han estado interviniendo. También tenemos un doble grado que compartimos con la Facultad de Filosofía y Letras, y este doble grado es de educación primaria y estudios ingleses. Este doble grado lo tenemos compartido y al salir los estudiantes pues lo que obtienen son 2 títulos de grado, uno en el grado de estudios sociales y otro en el grado de educación primaria. Estamos esperando porque como este grado se inició hace justo pues 4 años, ahora mismo fundamentalmente lo que tenemos son estudiantes de cuarto que puedan contar la experiencia hasta el momento. Estoy viendo a ver si tenemos una alumna de cuarto que ahora mismo, bueno, está intentando conectarse porque precisamente hoy tenían una prueba de una asignatura y espero que pueda, no sé si estás por aquí, Ana, ¿estás por aquí ya? No, todavía no está. Si no está por aquí, pues mientras os voy comentando yo. Este doble grado, pues, tiene una serie de asignaturas en la Facultad de Educación y luego por la tarde cursan algunas asignaturas en la Facultad de Filosofía y Letras para el grado de Estudios Ingleses. El doble grado, en lugar de 4 años, se realiza en 5. De esta forma, pues se obtienen los 2 títulos de grado al terminar los 5 años y realizar los 2 trabajos de fin de grado. El trabajo de fin de grado es preciso siempre 2 por cada título de grado que se obtiene y claro, el grado lo que implica es alguna docencia en inglés, ¿vale? Bueno, bastante asignatura de docencia en inglés. Yo ya ha entrado esta alumna, Ana Victoria, y si ella nos escucha, Ana, ¿nos escucha? Sí, un segundillo, me hace falta poner el fondo, que a ver si lo puedo averiguar. Bueno, Sí.
No te preocupes, si no puedes poner el fondo, no te preocupes porque se te ve en la pizarra detrás, se te ve que es que estás ahora mismo en tu grado estudiando. Sí. Te voy a pasar para que puedas comentarles a ellos cosas y te agradecemos muchísimo que después de tus clases le dediques un ratito a esta jornada. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, el doble grado digamos que es como una alternativa un poco nuevo. Yo pertenezco a la primera promoción, entonces aún no hay resultados sobre lo que ofrece como salida, es un poco todo teórico, pero como que aún no hemos estado en la posición de saber las salidas que tenemos realmente o cómo se vive esto en el mundo laboral. Entonces hablo un poco como casi hipotético lo que imagino que será. Es cierto que cuando yo hice la selectividad, al ser la primera promoción, no había una nota de corte, entonces no había que alcanzar ninguna nota para entrar, simplemente las mejores 60 notas que aspirarán a ese grado eran las que iban a entrar. Y es cierto que ya luego, con el nuevo modelo de selectividad que hubo tras el COVID, la nota ha subido bastante, me parece que está alrededor de un 11 o un 12, así que es un poco complicado entrar. A nivel de lo que es la carrera, yo personalmente considero que es dura y que hay que trabajar bastante para sacarla, porque es un doble grado que no está organizado como otros doble grados en otras facultades. No es el caso como, por ejemplo, de Derecho y ADE, que un cuatrimestre dan una carrera y otro cuatrimestre dan otra carrera, sino que aquí siempre se dan las dos de forma simultánea. Entonces, durante los 5 años de docencia hay que tener clases mañana y tarde. Normalmente las clases son todas las mañanas y por las tardes suelen ser 2, 3, que van intercalando un poco entre 3 o incluso 5 horas. Entonces hay días en los que hay que estar en la facultad de 9 de la mañana a 8 de la tarde y se hace un poco duro, pero bueno, al final si te gusta la carrera y lo que se ofrece, pues se acaba haciendo. En cuanto a las asignaturas, es cierto que es como un poco una balanza. Entonces, en los primeros años, por la mañana se dan todas las asignaturas de educación primaria y por las tardes se empiezan con algunas de estudios ingleses, como son las básicas. Inglés instrumental, el estudio de un segundo idioma, como puede ser italiano, árabe, alemán o francés. Y ya luego, conforme van pasando los años, la balanza se va dando un poquito la vuelta y se van incluyendo más asignaturas de estudios ingleses y menos de educación primaria. Entonces, yo ahora mismo me encuentro en este punto. Actualmente curso, creo que 7 asignaturas este cuatrimestre, porque siempre suelen rondar alrededor de 7 u 8, cuando un grado normal suelen ser 4 o 5. Y yo ahora tengo 5 de estudios ingleses y 2 de educación primaria. Entonces, digamos como que la balanza va cambiando, pero normalmente se suelen dar como las asignaturas base, las que hacen falta sí o sí. Al ocurrir esto, las asignaturas que se dan son las obligatorias, entonces nosotros contamos con la opción de elegir muy pocas optativas en cualquiera de los grados. Por ejemplo, hasta quinto año no se elige ninguna asignatura optativa en estudios ingleses y en educación primaria tampoco se elige, pero en ningún momento, porque al hacer el doble grado, directamente nuestra mención es la de la segunda lengua extranjera, inglés. Entonces las optativas que se van a dar van a ser las de la segunda lengua extranjera. No tenemos opción de hacer otra mención, pero digamos que eso va un poco unido, porque si estudias la carrera de filología inglesa, pues estudias también la mención de inglés, no vas a hacer la mención de educación física cuando estés en primaria. Y en cuanto a la dificultad de asignatura o al método de dar las clases, yo creo que es muy diferente las dos carreras, porque se nota mucho cuando un docente ha estudiado educación y cuando no lo ha hecho. Entonces, la docencia de las asignaturas de estudio de educación que diga es a lo mejor más evaluada a través de trabajo en grupo, tareas, diarios de clase, investigaciones, mientras que estudios ingleses suelen basarse el 90% de las veces en un examen final, como suele ocurrir en otras carreras. Las clases son un poquito más teóricas y cuando hablamos de trabajos grupales son ensayos, redacciones y eso, pero muy poquito investigación y mucha menos práctica. Pero al final es que los contenidos son muy distintos, entonces supongo que lo que se exige pues también es muy diferente. Pero bueno, con paciencia y con trabajo al final todo se saca un poco para adelante. No sé si por ahora tendrías alguna pregunta o algo, o si estoy hablando bien o muy rápido, o si no puedo continuar contando mi experiencia. Bueno, pues sigo si no. Sí, Ana, muchas gracias. Tú sigue contando tu experiencia y estamos pendientes de las preguntas que te puedan hacer, ¿vale? Vale. Bueno,
En educación primaria las asignaturas en realidad las que se dan son un poco así más generales, ahí enfocadas un poco más a las matemáticas, enfocadas al inglés, enfocadas a la educación de ciudadanía, a la gestión de la clase, pero como he dicho, pues menos las optativas, el resto coinciden con el grado normal de educación primaria. Es cierto que serán en inglés la mayoría de ellas, o sea, al final la decisión recae sobre el docente. Pero, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos una docente que es polaca, entonces ella español apenas habla. La única forma de comunicarse es en inglés. Y en el resto de clases, es verdad que hay profesores que prefieren hablar en español, pero la mayoría pues hablan en inglés. Y en estudios ingleses, sí es verdad que todas las asignaturas son en inglés, porque de hecho los docentes también muchos no son de nacionalidad española. Y bueno, ya no sé si habla un poquito sobre la movilidad que ofrece o lo que sea, porque realmente sobre asignatura esto está todo en el plan de estudio, pero no es demasiado complicado de adivinar sobre qué va a ir la asignatura, pienso yo. En el estudio inglés a lo mejor ronda un poquito más alrededor de la fonología, literatura, crítica literaria, ahora tenemos un poco de morfosintaxis, como si fuera lengua castellana en el instituto, pero pues enfocada al inglés. Entonces los aspectos pues son así parecidos, pero no tiene demasiada complicación. Luego, respecto a la coordinación a lo mejor de horario entre facultades, es verdad que en ocasiones es un poco complicado porque los calendarios se suelen solapar unos a otros, entonces hay momentos en los que tenemos estrés y agobio, pero bueno, al final todo sale para adelante y todo se acaba probando, así que dentro de lo que cabe acaba saliendo bien, pero el proceso es complicadillo. Y en cuanto a las movilidades, hay que decir que es bastante complicado hacerlo y que nosotros hemos tenido muchos problemas, porque claro, al ser la primera promoción, pues son un poco como los conejillos de India, hay que ir probando con todo. Y es verdad que al no tener opción de asignaturas optativas apenas hasta el último año, es muy difícil hacer un Erasmus o un SICUE. De hecho, el SICUE ni siquiera se ofrece. O sea, en mi clase nadie se ha pedido el SICUE y no sé si en los años siguientes se irán. Pero si te vas, sabes que te vas con una carrera y no con las dos. Entonces te estás dejando la mitad de asignaturas suspensas en Málaga y sabes que tienes que recuperarlas cuando vuelva o en septiembre o repetir curso o lo que sea. Entonces eso es verdad que es un poquito de desventaja. En cuanto al Erasmus, es cierto que luchamos mucho el año pasado, fuimos a relaciones internacionales, se habló con cooperación y es verdad que hay que hacerse es difícil convalidárselas todas, o el tutor te pasa un poquito la mano, o es muy complicado porque en el Erasmus realmente lo que se convalidan es un banco de asignaturas optativas. Y nosotros al no tener estamos hablando de asignaturas obligatorias. Entonces es muy difícil que haya una asignatura que coincida en ese destino, que sea igual que la tuya de aquí de Málaga. Y es muy difícil que se convalide, pero yo he de decir que he tenido suerte y me la han convalidado todas en el Erasmus. Así que nunca se pierde la esperanza. Y de mi clase este año se han ido de Erasmus como la mitad, sin exagerar. Y si no han recuperado alguna aquí o algo, pero realmente a nadie le ha salido mal. Entonces hay que tener en cuenta que es complicado, pero que se puede hacer. Que al final lo que tiene dos carreras, las titulaciones diferentes y el primer año en primera promoción, pues un poquito ir probando. A lo mejor los que vienen por detrás lo tienen un poco más sencillo. Pero en cuanto a práctica de educación primaria, sí contamos con las mismas que el resto de la gente del grado de educación primaria normal. Lo que pasa que en vez de ser en segundo, tercer y cuarto años, es en segundo, tercero y quinto año, porque echamos un año más de carrera y las prácticas se mueven al quinto. En cuarto de año nosotros no hemos pisado un cole, pero realmente los periodos son los mismos, lo que se exige es lo mismo, los créditos son los mismos. Y la última excepción, por decirlo así, que también yo creo que se sobreentenderá, es que si obtenemos dos titulaciones, se hacen dos TFG, dos trabajos de fin de grado, que no se pueden coordinar, nos han dicho, porque intentamos preguntarlo, pero no. Cada uno lleva el suyo por su lado, con su normativa y sus temas y sus tutores. Así que yo creo que por ahora he contado algo muy general. Si hay alguna pregunta, pues respondo, pero si no, no se me ocurre mucho más que decir. Muchas gracias Ana por contarnos tu experiencia. Vamos a ver si hay alguna de las preguntas sobre las cosas que has comentado. Sí, yo creo que no. No, ahora mismo no hay ninguna pregunta. De todas formas, si con el rato que queda tenéis alguna cuestión que hacerle a Ana, pues sí. Ella está por aquí para poder solventarlo. Muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho para salir de clase. Como habéis visto por el fondo, ella está en la facultad ahora mismo.
Bueno, ya la única intervención que quedaba, pero se ve que todavía también está en clase, es que en nuestra facultad tenemos el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Este grado es nuevo, se inició justo este curso, estamos con primero. Es un grado que lleva bastante crédito y docencia en inglés, más de un 40%. Por lo tanto, en este grado se exige el certificado de B1 para seleccionarlo desde el Distrito Único Andaluz. Teníamos invitado a Tomás Gallego, el que es delegado y estudiante en este curso de primero, pero seguramente por tema de clases pues ha sido imposible conectarlo. Por lo tanto, pues comento yo un poco las salidas de este grado, porque claro, la experiencia ahora mismo es del curso en el que estamos. Las salidas fundamentales de este grado, pues tanto no es solamente la enseñanza, como en muchos casos nos preguntan. La enseñanza sí es posible, claro, siempre y cuando haciendo el máster de profesorado para la enseñanza en secundaria, no la enseñanza en primaria, porque la enseñanza de educación física en primaria es a través del grado de educación física de primaria por la mención de educación física, pero tiene más salidas profesionales, no es la única la enseñanza. Sería la dirección y gestión de centros deportivos, el deporte competitivo, también evidentemente es una opción de este grado. El turismo, todo lo que es bueno, que está muy de moda además actualmente, todo el turismo con carácter deportivo, actividades al aire libre, etcétera. El tema de la salud deportiva, el tema de técnicos, para entrenamientos, para equipos en concreto que necesitan personal con esta formación, y también para administración pública, es decir, lo que es dirección, gestión pues de pabellones, de centros deportivos y demás. La salida en la privada, por supuesto, también existe, con los muchos pabellones, gimnasios y centros de deportes varios que puedan existir. En el caso de que al tener muchos créditos en inglés, lleva un título, un suplemento al grado, porque lleva un suplemento europeo. Y lo que se pretende, pero ya os digo que estamos hablando aquí de lo que se pretende, porque ahora mismo estamos en primero, es que pues, fomentar mucho la movilidad, conocer también deportes no solamente de nuestro contexto inmediato o de nuestro país, sino incluso otros tipos de deportes de nieve o cualquier tipo de deporte, submarinismo, natación, etcétera. Es decir, tener el conocimiento lo más amplio posible, es la idea. Es una pena que no tengamos egresados todavía para poder contaros nada más, pero bueno, en la Facultad de Ciencias de la Educación, si tenéis alguna cuestión, pues yo os remito directamente al coordinador del grado para que pueda solventaros las dudas. Si no hay ninguna pregunta más, pues nosotros daríamos por finalizada nuestra charla de la Facultad de Ciencias de la Educación. Si queréis, sigo revisando el chat por si hay alguna pregunta, pero ahora mismo no hay ninguna pregunta. Pues nada, pues muchísimas gracias por atendernos. Espero que os haya servido de ayuda. Espero que cuando entréis en la universidad pues hayáis hecho la selección más oportuna y que os vaya todo muy bien, que seguro que os va a ir muy bien. Buenas tardes y muchísimas gracias.